Recibamos a Brett Kunkle con la plenaria Navegando la confusión sexual. Well, it looks like a lot of the audience is out taking a siesta right now. Bueno, parece que un buen grupo de la audiencia está tomándose su siesta, ¿verdad? Yes, but you are the godly ones. Pero ustedes son los piadosos. So I'm okay if as people come in late, if we look at them and judge them. Así que me parece bien si cuando la gente entre, nosotros los miramos y los juzgamos a ellos. Yeah, ¿cómo se dice shame en español? Vergüenza. Vergüenza. So we point to them, vergüenza. Así que lo señalamos y le decimos vergüenza. Well, we are going to cover a prominent issue, certainly in American culture, and as I mentioned last night, it is a growing issue in Latin America. Vamos ahora a tocar un tema muy importante, que definitivamente es un tema predominante en Estados Unidos y que en Latinoamérica, como vimos anoche, está creciendo. It is the issue of homosexuality. Y es el tema de la homosexualidad. And what I want to say at the very beginning of this talk, to make sure you have the proper framework for this talk, Y lo que quiero compartir con ustedes para que puedan tener el marco de referencia apropiado para esta conferencia, that when it comes to us, when it comes to our kids, and when it comes to the culture, es que cuando hablamos de nosotros, de nuestros hijos y de la cultura, being gay is not the main issue. el tema principal no es si soy gay. Our young people, our culture, do not primarily need a conversion from homosexuality to heterosexuality. Nuestros hijos, nuestra cultura, lo que necesitan principalmente no es pasar de ser homosexuales a ser heterosexuales. Our primary spiritual need is a conversion to Jesus Christ. Nuestra necesidad espiritual principal es una conversión a Jesucristo. And so as parents, our primary task is not to address all of the cultural issues, even though that is important. Así que nuestra tarea principal como padres no es poder hablarles de todos los temas culturales, aunque es importante que seamos capaces de hacerlo. Our first and primary task is to preach the gospel in our own homes. Nuestra tarea principal es predicar el evangelio en nuestros propios hogares. And pray for our children to put their trust in Jesus. Y orar para que nuestros hijos pongan su confianza en Jesús. However, this is an important and prominent cultural challenge. Sin embargo, reconocemos que este es un tema importante cultural y es un reto importante para nosotros. And so we want to help our kids understand how God's truth, how the Christian worldview helps us to make sense of this particular challenge. Así que queremos ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan apreciar cómo la cosmovisión cristiana les ayuda a ellos a enfrentar este reto. Because what we find is that our young people at much higher rates are identifying as something on the acronym LGBTQ. Porque lo que hemos encontrado es que nuestros hijos, los jóvenes, están cada vez más frecuentemente identificándose dentro de uno de estos rangos del componente del LGBTQ. You can look at this chart and you can see those born 1980 and earlier have a much smaller identification with the LGBTQ+. Usted puede apreciar cómo las personas que nacieron de 1980 hacia atrás tienen un porcentaje menor que se identifica dentro de esta LGBTQ. And you see the millennials born from 1981 to 1996, you see this increase to almost 10%. Y vemos cómo los que nacieron desde el año 1999 hasta el 2012 o en adelante,
ha incrementado el porcentaje en un 10%. And then many of our kids, those who are in their mid to early 20s and those who are teenagers, Gen Z, you see the number double from the millennials to over 20%. Y vemos que la generación Z, los que han nacido desde el 97 en adelante, se ha duplicado y ahora hay más de un 20% que se identifica con LGBTQ. And so even if our own kids are not struggling with same-sex attraction or homosexuality, they are growing up in a culture that is saying this is normal. Así que aunque nuestros hijos no se identifiquen de esta manera, ellos están creciendo en una cultura que está diciendo esto es normal. Now, we need to clarify right up front what this issue is about for us as Christians. Ahora nosotros que tenemos que tener bien claros desde el principio de qué trata este tema para nosotros como creyentes. Because here's how the culture is going to frame it. Porque la cultura lo va a presentar de la siguiente manera. For Christians, this is an issue of hate. Para los cristianos este es un tema de odio. And so you Christians who are against the LGBTQ individuals, you hate them. You are hateful bigots. Así que ustedes cristianos que están en contra del LGBTQ, esto es porque ustedes odian, ustedes rechazan a estas personas. And what is going to be splashed up on mainstream media sources are images like this with supposed Christians holding up signs or protesting or showing their anger and hatred. Y lo que se va a presentar públicamente son cristianos, supuestamente como este que está aquí en pantalla, que tiene estos letreros presentando odio hacia los homosexuales. And of course, this is a deception of Satan. Y por supuesto, esto es una mentira de Satanás. Because for us as Christians, this has nothing to do with hate. Porque para nosotros como cristianos, esto no tiene absolutamente nada que ver con el odio. And it has everything to do with love. De hecho, tiene todo que ver con el amor. And so, the Christian worldview, all that we've been talking about at this conference, is really the only view that motivates the kind of love that Christians can have for individuals. Así que lo que hemos estado hablando en esta conferencia sobre la cosmovisión cristiana es lo que realmente nos prepara para amar de una manera correcta. Think about one of the central ideas that you heard last night and that you've heard today. Piensen en una de las ideas centrales que ustedes escucharon anoche y que escucharon esta mañana. We affirm No, that every human being is made in God's image. nosotros afirmamos que todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. The believer and the unbeliever. El creyente y el no creyente. And so my gay friend or family member or neighbor or coworker is made in the image of God. Así que mi amigo homosexual, mi familiar, mi vecino homosexual, él ha sido creado a imagen de Dios. Whether they believe in God or not. Ya sea que ellos crean en Dios o no. And so for us, this issue is not about hate, it's about love. Así que para nosotros este es un tema no de odio, sino de amor. The person made in God's image has inherent or innate value because they are made in God's image, and for that reason, we treat them with dignity and respect and love. La persona que ha sido creada a imagen de Dios tiene un valor inherente porque ha sido precisamente creada a imagen de Dios. And so we want to remind our kids, our families, the culture that we are motivated by love. Así que nosotros debemos recordar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, que nuestra cultura está motivada por el amor. But as we heard earlier in this the conference, the question of how we define love is so vital. Pero como escuchamos más temprano en el día de hoy, la pregunta de cómo definimos el amor es de vital importancia. Listen to how the scriptures talk about love. Oiga lo que dice la Escritura acerca del amor. 1 John 3:18 says, "Let us not love with word or with tongue, but in deed and truth." Primera de Juan 3:18 dice, hijitos,
No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. And so here, John connects love not just with what we say, but with two things, our actions and the truth. Así que aquí noten cómo Juan no solamente se refiere al amor con palabras o lo que decimos, sino con dos cosas, con lo que hacemos y con la verdad. The Apostle Paul writes this in 1 Corinthians 13, verses 4 through 6. He says, love does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. So our view of love must include the biblical data that it does not rejoice in sin, but love rejoices in the truth. Así que nuestra visión, nuestro concepto de amor debe descansar sobre la base de lo que dice la Biblia, que no se goza en la mentira, sino que se goza en la verdad. But the modern view of love is that love is merely affirmation. Pero la visión moderna de lo que es el amor se limita simplemente a afirmar a la otra persona. And so if you truly love someone, if you truly love your kids, you will affirm them no matter how they De identify. forma tal que si tú realmente amas a alguien, si tú amas a tu hijo, tú lo vas a afirmar sin importar lo que sea que esté pensando o diciendo. But think carefully about this view of love. Pero piense cuidadosamente acerca de esta visión del amor. Can we take this view of love and apply it across the board? ¿Podríamos nosotros tomar este concepto del amor y aplicarlo en sentido general? So let's say I have a friend who is struggling with drug abuse, or I have a friend who maybe wants to commit suicide. Digamos que yo tengo un amigo que está teniendo luchas con las drogas o un amigo que está pensando en suicidarse. On this definition of love as affirmation, what would I be required to do? Según esta definición del amor, ¿qué debería yo hacer si lo que el amor significa es afirmar a la otra persona? To love them, I would have to affirm them in their drug abuse. I would have to affirm them in their desire to commit suicide. Si yo voy a amar a esa persona, entonces yo debería afirmarlo en su uso de drogas o yo debería afirmarlo con su intención de suicidarse. Or take an example with my wife, Erin. O por ejemplo, tomando a mi esposa como ejemplo, If my wife, Erin, had this view that love was merely affirmation, she would have to say something like this. Because I love you, Brett, I affirm and accept anything you do. por ejemplo, si tomamos a mi esposa que tomara o asumiera esta posición sobre el amor, ella tendría que decir lo siguiente: Brett, porque te amo, afirmo y acepto todo lo que tú hagas. And what if I told my wife, well, honey, I love you, but I'm also attracted to other women and I'd like to date them? ¿Y qué si yo le digo a mi esposa, mira, cariño, yo te amo a ti, pero yo también amo a otras personas y quisiera salir con otras mujeres? Do you think Erin would affirm me in that? ¿Ustedes creen que Aaron me afirmaría en eso? Well, we can ask her. Bueno, podríamos preguntarle. And I can answer for her. Y yo puedo responderle por ella. The answer would be no. La respuesta es no. Now, would I be able to then turn to her and say, well, honey, then if you don't affirm me, you don't love me? ¿Podría yo entonces argumentar con ella y decirle, mira, mi amor, si tú no estás de acuerdo conmigo, si tú no afirmas mi deseo, entonces tú no me amas de verdad? Now, if I did that, hopefully you would look at me and say, no, Brett, that is ridiculous. Yo espero que si eso ocurriera, ustedes me vieran a mí y dirían, Brett, eso es ridículo lo que tú estás diciendo. And what that shows us is that our culture has a defective view of love. Y lo que eso nos dice entonces es que nuestra cultura tiene una visión, un entendimiento defectuoso de lo que es el amor. In fact, sometimes love is affirming, sometimes love is warm, sometimes love is gentle. Es verdad que a veces el amor afirma, que el amor te hace sentir bien, que el amor es gentil, es bondadoso.
But I tell you what, if I wanted to start dating other women, my wife's love for me would not be gentle. Pero déjeme decirle que si yo empezara a salir con otras mujeres, el amor de mi esposa para conmigo no sería muy gentil. It would be filled with truth, Estaría lleno de verdades and it would still be love. y seguiría siendo amor. And so, we need a better definition of love than the culture tries to give us. Así que nosotros necesitamos una mejor definición del amor de lo que el mundo está diciéndonos a nosotros. And that great Christian thinker, C.S. Lewis, puts it this way. Y este gran pensador cristiano C.S. Lewis lo presenta de esta manera. Love is not just affectionate feeling, but a steady wish for the loved person's ultimate good as far as it can be obtained. El amor no es solo un sentimiento afectuoso, sino un deseo constante por el bien supremo de la persona amada en la medida en que pueda alcanzarse. And so when it comes to the issue of LGBTQ matters, this view of love will help us to see that we cannot separate love and truth. Así que cuando hablamos acerca del tema LGBTQ, esta definición nos ayuda a nosotros a tener presente, sí, la parte de amor, pero que no podemos separarlo, divorciarla de lo que es la verdad. In fact, that is essential to this conference. We have been talking about worldview. We have been talking about ideas. We've been talking about our theology. Y de hecho, esto es esencial para lo que hemos estado hablando aquí en esta conferencia. Hemos estado hablando de cosmovisión, hemos estado hablando de teología de verdad. We're not merely running to the practical steps, the how-tos. No estamos simplemente corriendo a dar esos pasos prácticos de cómo hacer esto o aquello, Because Scripture tells us that key to our transformation are our ideas. porque la Escritura nos dice que una parte esencial para nuestra transformación tiene que ver con nuestras ideas. Think about what Paul writes in Romans 12:2. Piensa acerca de lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 2. Do not be conformed to the pattern of this world, No os conforméis al patrón, al modelo de este siglo, but be transformed sino sed transformaos, by developing close emotional feelings for Jesus. desarrollando sentimientos emocionales por Jesús. Is that what Paul says? Eso es lo que dice Pablo ahí en Romanos 12. No, what does he elevate in Romans 12:2? No, ¿qué es lo que eleva el apóstol Pablo allí en ese texto? But be transformed by the renewing of your mind. Sino transformaos por la renovación de vuestra mente. And this is why we don't just run to the 5 steps to help me deal with my kid. Y es por eso que nosotros no corremos y decimos, mira, estos son los 5 pasos para tú lidiar con la situación de tu hijo. One of the first things that we want to do with our children and our families and our churches is to help them think correctly, truthfully about all of reality. Una de las cosas que queremos hacer con nuestros hijos es entrenarlos, ayudarlos a ellos a pensar correctamente en todos los aspectos de su vida. And so one of the primary ways that we are transformed is by the renewing of our minds with God's truth. Así que una de las formas esenciales en las que somos transformados es por medio de la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. And so as we talk about this issue, we want to lay out 3 primary truths to help them understand the issue of Así homosexuality. que al hablar del tema de la homosexualidad, nosotros queremos presentar 3 verdades que nos van a ayudar a nosotros a pensar sobre este tema. Here are the 3 things we need to say to the next generation. Y estas son las 3 cosas que debemos decirle a la siguiente generación. Number 1, you weren't designed for this kind of activity. Número 1, no fuiste diseñado para esto. Number 2, this lifestyle will hurt you. Y número 2, este estilo de vida te va a hacer daño. And then number 3, the culture is lying to you about Y this. número 3, la cultura te está mintiendo sobre eso. So let's take those in order. Así que vamos a hablar de esto en orden. First, you weren't designed for this. En primer lugar, no fuiste diseñado para esto. Now, in the Q&A, John referenced this kind of idea. En
la sesión de preguntas y respuestas, John hizo referencia a esta idea. And it's the idea that if you have an item, you must ask, what is it for? Y la idea es que si tú tienes un objeto, algo, tú tienes que preguntar ¿para qué sirve? Or how is it designed? ¿O cómo fue diseñado eso? ¿Para qué fue diseñado? In order to know how it should properly function. De forma tal que tú sepas cómo es que ese objeto, ese artículo va a funcionar de manera apropiada. And so this is a washing machine. Y aquí tenemos en la pantalla una lavadora. And so it's amazing. I have one of these at my house. Y es sorprendente, yo tengo una de estas máquinas en mi casa. And I put dirty clothes into there. I put detergent in there. I push a couple of buttons. Y yo pongo ropa sucia allí, pongo detergente y le doy a 2 o 3 botones. And if that washing machine is functioning properly, it will give me clean clothes. Y si esa lavadora está funcionando de manera apropiada, entonces me va a dar ropa limpia. Now, what if we keep our laundry, our washing machine in our garage at home. Nosotros tenemos nuestra lavadora en lo que es el garaje en nuestra casa. And let's say I'm in my garage and I notice that my tools are dirty and greasy. Y digamos que yo estoy ahí en el garaje y me doy cuenta que mis herramientas están sucias And I have a brilliant idea. y yo tengo una idea brillante. And I take my hammers and my wrenches and my tools and I put them into my washing machine. Yo tomo mi martillo, mi alicate, mis destornilladores y los coloco allí en la lavadora. I put the detergent in, I push the buttons. What will happen if I wash my tools with the washing Yo machine? le echo el detergente, les doy a los botones. ¿Y qué ustedes creen que va a pasar con esa lavadora? It will eventually break down. Eventualmente se va a dañar. Will it break down on the very first try? ¿Se va a romper en el primer intento? Maybe not. Quizás no. But if I keep using that washing machine that was designed to wash clothes and instead use it to wash tools, it will break down. Pero si yo sigo usando esa lavadora que tenía el propósito o tiene el propósito de lavar ropa y yo sigo metiendo mis herramientas allí, eventualmente, al yo seguir haciendo esto, la lavadora se va a dañar. Now, if I want to know what this machine is designed for and how it's supposed to function, what do I look at? Ahora, si yo quisiera saber cómo funciona esta lavadora y para qué fue diseñada esa lavadora, ¿dónde debería yo buscar eso? This is when I pull out the instruction manual. Ahí es que yo busco ese manual de instrucciones de la lavadora. And the manual say, don't do this, don't do this, do this, do this. Y el manual dice, no hagas esto, no hagas lo otro, sino haz esto, haz aquello. And if I follow the instructions and I operate that machine in the proper way, it will function well. Y si yo sigo las instrucciones y utilizo esa lavadora de la manera correcta, entonces la lavadora va a funcionar bien. Do you see the analogy? ¿Ustedes pueden apreciar la analogía? Thankfully, our designer has given us a manual. Gracias a Dios que nuestro diseñador nos ha dejado un manual. Now, the Bible is more than merely a manual on how to live, but it's nothing less. Y la Biblia no es solo un manual para cómo nosotros poder vivir, pero no deja de enseñarnos cómo vivir. And so, if we have been designed by a designer, Así que si hemos sido diseñados por un diseñador, and he has given us instructions on how we should live, how we should function, y Él nos ha dado instrucciones sobre cómo vivir, cómo debemos funcionar correctamente, then we can make an appeal to that designer and his intentions for entonces us. nosotros pudiéramos apuntar a lo que dice el diseñador y cuál es la intención de Él de cómo debemos funcionar. And this is why an idea like biological evolution is so insidious. Y por eso es que una idea como la evolución biológica no tiene tanto sentido. Atheism is so insidious. El ateísmo no tiene sentido. Because if you can take God out of the equation, if you can take the designer out of the equation, Porque si nosotros sacamos a Dios de la ecuación, then you can say you have the freedom to make up and live however you want. porque eso lo que dice básicamente es, mira, tú tienes la libertad de inventarte cómo tú quieres, tú vas a vivir. But if those
are false worldviews, Pero si esas son cosmovisiones falsas, it doesn't matter whether you believe them or not. entonces no importa si tú crees en eso o no. If there is a God who has made you and you were designed, Si hay un Dios que te ha creado y tú has sido diseñado and you live outside of his design, y tú vives fuera de su diseño, then you will break down entonces tú también te vas a romper. because you were not designed for this. Porque tú no fuiste diseñado para eso. And so when we look at God's manual, when we look at the scriptures, here is what we find. Así que cuando vemos el manual de Dios, miramos las escrituras y esto es lo que encontramos. These are the operating instructions for men and women. Estas son las instrucciones de cómo deberían funcionar, operar el hombre y la mujer. Matthew chapter 19, verses 4 through 6. Mateo 19, 4 al 6. Jesus is talking about marriage, and notice what he references. Jesús está hablando acerca del matrimonio y note a lo que él hace referencia. Genesis chapter 1. Génesis capítulo 1. And in regards to marriage, he says this. Y con respecto al matrimonio, él dice lo siguiente. Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female, and said, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Él respondió y dijo, ¿no han leído que el que los creó al principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. So God's operating instructions for human beings is a simple equation. Así que la instrucción de cómo debía funcionar el hombre de parte de Dios es una instrucción simple. It's one man with one woman Es un hombre, una mujer becoming one flesh for one lifetime. que se convierten en una sola carne para toda la vida. Now notice, that instruction doesn't just address a homosexuality. Ahora note que esa instrucción no se dirige exclusivamente a la homosexualidad. Those instructions address every single area of sexuality. Esa instrucción se dirige a todo el aspecto, a todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Whatever is outside of this equation goes against God's design and his moral law. Lo que sea que esté fuera de esta ecuación está por encima, está fuera de lo que es el diseño de Dios. So pornography, La pornografía, unfaithfulness, la infidelidad, cohabitation, el cohabitar, premarital sex, el sexo antes del matrimonio. and on and on and on. All of those fall outside of God's design. Todas esas cosas están fuera del diseño de Dios. And so the operating instructions are very clear. Así que las instrucciones están bien claras. Now, of course, Scripture does address homosexual behavior explicitly. Y por supuesto, las escrituras se refieren a la homosexualidad de manera explícita también. You have a number of key passages within the Old Testament and the New Testament. Hay un número de pasajes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, These are some of the most prominent passages. y estos son algunos de los pasajes más importantes con respecto al tema. But let me just hone in on one particular passage. Pero déjenme centrarme en uno de estos pasajes en particular. And that would be Romans chapter 1, verses 26 and 27. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Now, why am I pointing to this as maybe the best passage in the New Testament? Ahora, ¿por qué estoy identificando este como quizás el pasaje más importante en el Nuevo Testamento sobre este tema? Well, first, because it is a New Testament text and not an Old Testament text. Bueno, en primer lugar, porque es un texto que encontramos en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. And so it avoids some of the complications and objections that people make against Old Testament Y law. evita algunas de las complicaciones y objeciones que tiene la gente con respecto a la ley en el Antiguo Testamento. And this passage also addresses both male and female homosexuality. Y este pasaje se dirige tanto a la homosexualidad de los hombres como de las mujeres. In addition, it describes the behavior and not just the attraction. Además, también describe y se refiere a la conducta, a las acciones y no simplemente a la atracción. And so listen carefully to what the Apostle Paul writes. Así que mire cuidadosamente lo que escribe el apóstol Pablo.
For their women exchanged the natural function for that which is unnatural. And in the same way, also the men abandoned the natural function of the woman and burned in their desire toward one another, men with men committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error. Porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su error. Think about how Paul characterizes homosexuality. Piense cómo el apóstol Pablo se refiere a la homosexualidad. He characterizes it as a rejection of God's design. Lo caracteriza como un rechazo al diseño de Dios. Men abandoned the natural function of the woman. Los hombres abandonando la función natural de la mujer. Women abandoned the natural function of the man. Las mujeres abandonando la función natural del hombre. There's no question why Paul is describing a homosexual behavior as sin. Y no hay pregunta del por qué el apóstol Pablo se dirige a esta conducta homosexual como si fuera pecado. Because it violates the complementary male-female sexual union that God intended. Y es porque viola ese aspecto complementario en la unión sexual del hombre y la mujer. And then notice, it says that they burned in their desire toward one another. Y dice, note allí como dice, se encendieron en su lascivia unos con otros. And this is what the culture has done. It's taken desire and said, your desire is your destiny. Y esto es lo que ha hecho la cultura. Ha tomado la lascivia o la palabra deseo y lo ha puesto como que el deseo es el destino de los hombres. In fact, your sexual desires become your identity. De hecho, tu deseo sexual se llega a convertir en tu identidad. Think about how unstable that is. Piense qué tan inestable se convierte esta situación. To put your identity in sexual desires. Establecer tu identidad según tus deseos sexuales. I can tell you that is reason alone to reject this. Yo puedo decirle categóricamente que solamente por esto es una razón suficiente para rechazarlo. We are seeing young people who have bought into these ideas, ground their identity in their desires, and then their life becomes unstable. Y nosotros hemos visto personas que han colocado su identidad en su deseo sexual y su vida se ha vuelto totalmente inestable. Or I should say, more unstable than it may have already been, but they're looking for something solid, and they're not going to find it in the LGBTQ. O debería decir más inestable de lo que estaba anteriormente, y que ellos estaban buscando algo sólido y definitivamente no lo han encontrado en este tema de LGBTQ. In fact, here's what the social science data tells us. De hecho, esto es lo que la data, la ciencia nos dice. The majority of young people, if they struggle with same-sex attraction, La mayoría de los jóvenes que lucha con la atracción hacia el mismo sexo, those attractions will change over time. esas atracciones van a cambiar a lo largo del tiempo. And that's if we do absolutely nothing. Y eso va a ocurrir nosotros haciendo absolutamente nada. 68% of 15-year-olds with same-sex attraction had opposite-sex attraction by the age of 21. El 68% de jóvenes de 15 años que sentían atracción hacia personas del mismo sexo pasaban a sentir atracción hacia personas del sexo opuesto al cumplir los 21 años. And this is just common sense. Y esto es sentido común. Think about how often our own desires will change over time. Piense de nuestros propios deseos y cómo a lo largo del tiempo van cambiando. And John mentioned this actually in the Q&A when he talked about Jean Twenge and her research. John mencionó esto en la sesión de preguntas y respuestas acerca de la investigación de Jean Twenge. And what this chart represents are the different age groups. Y lo que esta tabla aquí o esta gráfica representa son los distintos grupos. And how what we're seeing over the last 1 to 2 years
Y cómo podemos apreciar que en los últimos 2 años is a decrease in identification as gay or lesbian or bisexual. ha ido bajando esta identificación como homosexual o lesbiana o transgénero. And so we want to say loud and clear to our young people that you were not designed for this. Así que nosotros queremos decir fuertemente a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, tú no fuiste diseñado para esto. But we can take that idea and even go deeper. Pero nosotros podemos tomar esa idea y profundizar aún más. You were not designed for this biologically. Tú no fuiste diseñado para esto biológicamente. And let me summarize this by saying men and women were not designed to function sexually. Men and women were designed to function sexually with one another. Déjeme resumirlo con esta frase. Aquí dice, los hombres y las mujeres fueron creados, diseñados para funcionar sexualmente entre ellos. In fact, can I suggest that we in the church be the ones to first discuss human anatomy with our children? De hecho, permítame sugerirle a ustedes que nosotros en la iglesia deberíamos ser los primeros en discutir con nuestros niños este tema de la anatomía. And when we discuss anatomy and physiology, we then can also give our kids sex education. Y cuando nosotros hablamos de anatomía, de fisiología, entonces nosotros también poder discutir esto de la educación sexual. And if that makes you uncomfortable, Y si eso te hace sentir incómodo, let's just be clear that if you do not educate your kids on sex, vamos a estar claros que si ustedes no educan a sus hijos en este tema de la sexualidad, the culture will. la cultura lo va a hacer. And so, if you think about it, Y si ustedes piensan al respecto, anatomy has to do with the design of the human body. la anatomía tiene que ver con el diseño del cuerpo humano. Who made the human body? ¿Y quién hizo el cuerpo humano? God. Dios. And so, what we're simply doing when we teach our kids anatomy Así que lo que estamos haciendo básicamente cuando le enseñamos a nuestros hijos anatomía, we are teaching them about God's design of the body. nosotros les estamos enseñando a ellos acerca del diseño de Dios del cuerpo. And of course, it includes every part of the body, Y eso obviamente que incluye todas las partes del cuerpo, including our sexual organs. incluyendo nuestros órganos sexuales. And here's the amazing thing. Y esto es lo maravilloso. When you study God's design of our sexual organs, Cuando tú estudias el diseño de Dios de nuestros órganos sexuales, you see how perfect God's design is. tú puedes apreciar cuán perfecto es el diseño de Dios. And we should not shy away from that. Y no deberíamos alejarnos de eso. It helps us to point kids to God as our designer. Es útil para nosotros apuntar a nuestros hijos a que Dios es el diseñador. It makes sense of Genesis 1. Tiene sentido por Génesis 1. It makes sense of what we call the cultural mandate in Genesis Y tiene 1:28. sentido también por este mandato cultural que encontramos en Génesis 1:28. Male and female, be fruitful and multiply. Hombre y mujer deberían ser fecundos y multiplicarse. And God has designed you and me to do that very thing. Y Dios te ha diseñado a ti y a mí para que hagamos eso. And so, in contrast to the sexual brokenness of the world, Así que en contra de lo que vemos en este mundo quebrantado sexualmente, we can show them the sexual wholeness that is available through God's design. nosotros podemos encontrar esa salud sexual que hay en el diseño de Dios. Right? And this goes contrary to the world's messages. Y eso es contrario al mensaje del mundo. Think about this advertisement for Pride Month from a prominent airline. Miren este anuncio para el mes del orgullo de una línea aérea. It doesn't matter who you click with. No importa con quién haces clic. Okay, just ponder that. Piensa en eso.
Tell me, how many of those seatbelt configurations actually work? Y díganme ustedes, de esas configuraciones que ven ahí para cinturón de seguridad, ¿cuál de esos realmente funciona? By celebrating gay pride this way, Al celebrar el orgullo gay de esta manera, they give us an argument for God's design. nos dan un argumento a favor del diseño de Dios. Yes, Así you can es. clap for that. Right? Do not be deceived. God is not mocked. No se dejen engañar, Dios no puede ser burlado. There is only one of those configurations, only one that's going to work. Solo una de estas configuraciones va a funcionar. And that's the same way with God's design for Y male. así mismo funciona el diseño de Dios. Now, not only are you not designed for this biologically, you are not designed for this relationally. Ahora, no solo que no fuimos diseñados para esto biológicamente, sino que no fuimos diseñados para esto en nuestras relaciones. Now, I don't have time to cover study after study in a thorough way Y no today. tengo el tiempo para poder cubrir las distintas investigaciones que se han hecho sobre eso. And so you can see some of the data that John and I point to in our book, A Practical Guide Pero to ustedes Culture. pueden encontrar algunos de los hallazgos científicos y en las investigaciones en el libro que John y yo escribimos. But when you look at the social science research on this, something will become very clear. Pero cuando ustedes identifican o miran las encuestas y las investigaciones que se han hecho, The gay and lesbian lifestyle include partner after partner after partner. el estilo de vida homosexual lesbiano incluye compañero tras compañero tras compañero. Even if your gay friend talks about monogamy, monogamy is almost non-existent in the gay Aun community. si su amigo homosexual habla de un amor monógamo, esto es prácticamente inexistente en la cultura gay. When you look at rates of faithfulness to their partners, Cuando ustedes buscan promedios de fidelidad en compañeros homosexuales, you find that particularly gay men are almost never monogamous. usted encontrará que de manera particular los hombres homosexuales casi nunca son monógamos. You find the same thing with lesbians. Y vamos a encontrar lo mismo con las lesbianas. You find that between 75 and 90% of women who have sex with other women report sexual activity with men as well. Entre el 75% y el 90% de las mujeres que mantienen relaciones sexuales con otras mujeres dicen también tener relaciones sexuales con otros hombres. Lesbian women were 4.5 times more likely than heterosexual women to have had 50 or more lifetime male sexual partners. Las mujeres lesbianas tenían 4 o 5 veces más probabilidades que las mujeres heterosexuales de haber tenido 50 o más parejas sexuales masculinas a lo largo de su vida. But you see, this is not the kind of information that the mainstream media is going to share with Pero us. este no es el tipo de información que vamos a encontrar en las redes sociales. But when you look carefully into a gay lifestyle, you will find that this is the norm. Pero cuando usted mira cuidadosamente el estilo de vida homosexual, usted se dará cuenta que esto es la norma. And just on a relational basis, we know that God has not designed us for that kind of sexual Y activity. nosotros sabemos que para nuestras relaciones con los demás, Dios no nos ha diseñado para que tengamos ese tipo de relación. And so, our first affirmation of truth is that God has not designed you for this. Así que nuestra primera afirmación de verdad es que Dios no nos ha diseñado para ese estilo de vida. But one of the things that we want to do with our people, both adults and young people, Pero una de las cosas que nosotros queremos hacer con nuestra gente, tanto los adultos como los jóvenes, we must tell them the what, but we also must add the why. nosotros tenemos que decirle el qué, pero también tenemos que decirles el por qué. And so, one of the whys of God's design is our second truth. Y uno de los porqués del diseño de Dios lo encontramos en nuestra segunda verdad que estaremos compartiendo. This kind of lifestyle will hurt you. Es que este estilo de vida te va a hacer daño.
Just like the washing machine, when it functions improperly, it will break down. Así como la lavadora, cuando se utiliza de manera incorrecta, se va a dañar. When we live our lives not according to the design of God, we will break down. Cuando nosotros vivimos nuestras vidas no según el diseño de Dios, nosotros vamos también a hacer daño a nuestra vida. Let's just look at a couple aspects of this. Y vamos a ver algunos aspectos de esto. Homosexual behavior greatly increases the risk of sexually transmitted diseases like HIV, chlamydia, gonorrhea, and syphilis. Las conductas homosexuales aumentan considerablemente el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual como el VIH, la clamidia, gonorrea, sífilis. And so when you look at sexually transmitted diseases and infections, the rates are much, much higher in the gay community. Así que cuando miramos este tipo de enfermedades, el promedio es mucho más alto en la comunidad homosexual. Again, you will see this data in our book. Y esta información usted la puede encontrar en nuestro libro. So not only is there physical harm, Así que no solo hay un daño físico, there's also psychological harm. sino que también hay daño psicológico. In the U.S., the CDC, which is the Center for Disease Control, En Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, they are not they would be an organization we would say is positive about homosexual y behavior. esta sería una organización que tiene una posición positiva hacia la homosexualidad. And they found the following to be more prevalent among gay, lesbian, and bisexual students than heterosexual Y students. ellos han encontrado que lo que vamos a ver ahora es más prominente entre los homosexuales, lesbianas y bisexuales. Physical dating violence was higher. Violencia física en el noviazgo fue más alto. Sexual dating violence was much higher. La violencia sexual es más alta en el noviazgo. Having felt sad or hopeless was much, much higher. Este sentimiento de tristeza, desesperanza estaba mucho más alto. Having seriously considered attempting suicide was much higher. Haber considerado seriamente intentar suicidarse también estaba mucho más alto. And having attempted suicide was much harder. Y haber intentado suicidarse también era más alto. In addition, we could look at the drug use amongst the gay community at all levels. It is much higher than the heterosexual Además, community. pudiéramos observar el uso de drogas en la comunidad homosexual, que es mucho más elevado. Now, I don't share any of this information with any kind of joy or pleasure. Ahora, yo no comparto esta información con ningún tipo de gozo ni de contentamiento. It should do a couple of things for us. Esto debería provocar algunas cosas en nosotros. Number one, it should help us give proper warning to our own children. Número uno, debería ayudarnos a advertir a nuestros hijos. Don't walk down that road, because at the end of that road, there is brokenness waiting for you. No vayas por este camino, porque al final de este camino vas a encontrarte herido. But number two, it should move us Pero número dos, esto debería movernos también. to compassion for the gay community. Movernos hacia compasión a la comunidad homosexual. Because we know that at the end of the day, they are a broken and hurting people. Porque nosotros sabemos que al final del día son personas quebrantadas, son personas que están heridas. And thirdly, we can remind our kids that when we connect design with the consequences, Y en tercer lugar, nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos que cuando unimos o conectamos el diseño con consecuencias, we see the truth of Scripture. nosotros podemos apreciar la verdad de las Escrituras. Galatians chapter 6, verses 7 and 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. This is one to have our children memorize. Y este es uno que deberíamos pedirle a nuestros hijos y hacer que nuestros hijos se memoricen este texto. You and I should memorize this Tú one. y yo deberíamos memorizarnos este pasaje. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
But the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. You can deny God's design. You can deny God's law all you want. Tú puedes negar, rechazar el diseño de Dios, la ley de Dios, todo lo que tú quieras, But you cannot escape the consequences of your behavior. pero tú no podrás escapar las consecuencias de tu conducta. And that is a sobering warning. Y eso es una advertencia sobria para nosotros. But that is built in to God's design. Pero eso está diseñado, eso es parte del diseño de Dios. When you live apart from his design and you live in disobedience, Cuando tú te separas o te apartas del diseño de Dios y vives en desobediencia, you reap corruption. tú vas a cosechar corrupción. And that's why God has a lot of no's. Y es por eso que Dios tiene muchos nos. But when you sow to the Spirit, when you follow God's design, Pero cuando tú ciegas para el Espíritu, cuando tú sigues el diseño de Dios, you will flourish entonces tú vas a florecer, vas a dar fruto, as God has designed you to flourish. como Dios ha diseñado que tú puedas florecer. Now, in a broken, sinful world, it doesn't mean that it's always happily ever after. Ahora, en un mundo quebrantado por el pecado, eso no significa que va a ser felices por siempre. But on the whole, you will clearly flourish much better according to God's design than according to the designs of the Pero world. en sentido general hay más probabilidades o tú vas a poder florecer mejor siguiendo el diseño de Dios que siguiendo el deseo de esta cultura. Okay, El good. diseño de esta cultura. So do you see how those two first truths are connected? Ahora, ustedes pueden apreciar cómo esas dos primeras verdades que hemos visto están conectadas. Live apart from your design and you will hurt. Si tú vives separado del diseño, entonces vas a hacerte daño. But then here is another truth that we want to affirm. Pero aquí hay otra verdad que nosotros queremos afirmar. The world is filled with lies on this. Y es que el mundo está lleno de mentiras con respecto a este tema. And what does the world say? ¿Qué es lo que dice el mundo? Oh, you were born this way. Oh, tú naciste de esta manera. Of course, you see the inconsistency with the LGB. Y obviamente pueden apreciar la inconsistencia con la L, G, B And the T, y la T, right? ¿verdad? And so you were born this way, and so genetically, you are fixed in your sexual orientation. Así que tú naciste de esta manera y genéticamente esta es tu orientación. And then the T comes along Pero entonces llega la T and says, oh, you were born in the wrong body. y entonces la T dice, bueno, lo que pasa es que tú naciste en el cuerpo equivocado. You see the inconsistency. Usted puede apreciar la inconsistencia. Now, here's what we know, and I'm going to have to summarize a lot of data out there. Y esto es lo que conocemos y tengo que resumir mucha de esta información. But there is no good scientific work that establishes people are born gay or straight. Ningún estudio científico demuestra que las personas nacen homosexuales o heterosexuales. And this statement is by Martin Duberman, who is the founder of the Center for Gay and Lesbian Studies in New York. Y esta declaración viene del doctor Martin Duberman, quien es el fundador del Centro de Estudios para Gays y Lesbianas en Nueva York. He is pro-gay. Él está a favor de los gays. And I think some of the most powerful evidence Y yo creo que de las evidencias más poderosas that people are not born gay de que las personas no nacen gays is from the data we have on identical twins. viene de la data que nosotros tenemos de gemelos idénticos. Of course, if you are going to argue that there is a genetic disposition or a genetic cause for Si homosexuality, usted va a argumentar que hay una disposición genética para la homosexualidad, you are going to have to say it seems logical that the two twins who share the same genetic makeup, identical tú twins, vas a tener que decir que un par de gemelos idénticos que tienen la misma configuración genética, at the very least, when one of them is gay, que por lo menos si uno de ellos es gay, you are going to often find the other one being gay. tú vas a menudo a encontrar que el otro también es homosexual.
And what the data tells us Y lo que la investigación nos muestra a nosotros is that where one twin is gay, es que donde un gemelo es homosexual, the other twin is also gay less than 15% of the time. el otro gemelo es también homosexual menos de un 15%. And so a summary of the data out there is that there is no good argument that people are born this way. Y un resumen de la investigación que tenemos es que no hay ningún buen argumento para decir que la gente nace homosexual. So many people will ask, well, okay, what is the cause? Entonces mucha gente hace la pregunta, ¿y cuál es la causa de esto? If it's not something biological or built in, Si no es algo biológico o algo que está dentro de uno, then it is merely a choice that they make. entonces es simplemente una decisión que ellos toman. And this is where we want to make a distinction between the attraction and the action. Y aquí es que nosotros queremos hacer una distinción entre la atracción y la acción. We clearly would affirm that we are in direct control of our actions. Nosotros podemos afirmar que estamos bajo control o tenemos control directo de nuestras acciones. And so if someone engages in homosexual behavior, then we would say that is sin. De forma tal que nosotros podemos decir que si alguien se involucra en una conducta homosexual, eso es claramente pecado. They have made a choice to sin. Ellos han tomado la decisión de pecar. And yet there are some who struggle with the attraction who have not acted upon it. Y sin embargo, hay algunos que luchan con la atracción que no han actuado su deseo. And so how do we explain the same-sex attraction? Así que ¿cómo nosotros entonces podemos explicar esa atracción al mismo sexo? And I would argue that the same-sex attractions are what we call developmental. Y yo diría que la atracción al mismo sexo es algo que se puede desarrollar. Now, again, a summary of the data, Y un resumen de lo que se ha investigado, de la información que tenemos. but this is consistent with the experience of gay men and women. Y esto es consistente con la experiencia de hombres homosexuales y mujeres lesbianas. It's consistent with the testimony of former Es homosexuals. consistente con el testimonio de homosexuales, de personas que antes eran homosexuales. And it's consistent with the scientific evidence. Y es consistente con la evidencia científica. And I'll give you one of the pathways, but there are many developmental pathways to developing same-sex Y yo les attraction. voy a mostrar uno de los caminos para desarrollar esta atracción al mismo sexo. Hay distintos caminos para esto. It goes back to Genesis chapter 1. Pero regresamos a Génesis capítulo 1. God's design for the family. El diseño de Dios para la familia. Men and women, husbands and wives raising children. Hombre y mujer, esposo y esposa criando sus hijos. And let me add, it goes back to not only Genesis 1, but Genesis 3 as well. Pero déjeme agregarle que no solamente vamos hacia Génesis 1, sino también Génesis 3. The fall of man and the brokenness of the world. La caída del hombre, el quebrantamiento en el mundo. And so there are a number of different pathways that will lead to brokenness in our lives. Así que hay un número de caminos que nos van a llevar al quebrantamiento en nuestra vida. That can explain the arising of same-sex attractions in an individual's Que life. pudieran explicar cómo surge esta atracción al mismo sexo en un individuo. And so here is an example. Así que este es un ejemplo. This is one of the primary pathways for male same-sex attraction. Este es uno de los caminos principales que podemos apreciar en los hombres que han desarrollado una atracción hacia el mismo sexo. Joseph Nicolosi was a prominent researcher in gay studies. Joseph Nicolosi fue un investigador importante en estos estudios homosexuales. He had counseled hundreds and hundreds of gay men. Él aconsejó a cientos y cientos de hombres homosexuales. And this is what he found. Y esto es lo que él encontró. In 15 years, I have spoken with hundreds of homosexual men. En 15 años he hablado con cientos de hombres homosexuales. Perhaps there are exceptions, but I have never met a single homosexual man who said he had a close
loving, and respectful relationship with his father. Quizá haya excepciones, pero nunca he conocido a un solo hombre homosexual que dijera tener una relación cercana, cariñosa y respetuosa con su padre. And so that is an example of one of the pathways. Así que este es un ejemplo de uno de los caminos. Because that young boy doesn't get the kind of love and warmth from his father, Y porque ese hombre joven no recibe ese cariño, ese amor de parte de su padre, he may possibly develop same-sex attractions to meet pudiera that ser need. que desarrolle esta atracción al mismo sexo. And those are ways in which he tries to meet the needs that he didn't get Y met. pudiera ser que esa es alguna manera a través de la cual procura satisfacer esa necesidad de amor que no obtuvo cuando era pequeño. From the data, one of the ways that we know that many women develop same-sex attractions En las investigaciones podemos apreciar también que muchas mujeres desarrollan la atracción hacia el mismo sexo is because they've experienced physical and sexual abuse. porque han experimentado abuso físico y sexual. And that is one of the pathways developing same-sex attractions. Y ese es uno de los caminos para desarrollar esa atracción al mismo sexo. Now, thankfully, those things will not determine what your attractions will be, but they have an influence. Ahora, gracias a Dios, eso no va a determinar lo que va a pasar, pero puede influenciar. Okay, let's close with some practical things that we can do and say. Ahora vamos a terminar con algunas cosas prácticas que podemos decir y que podemos hacer. So as we discover the truth about this issue, it should lead Christians to love and compassion for our gay friends and family members. Así como hemos hablado de estos elementos, debe llevarnos a nosotros a decir verdad y mostrar amor y compasión And the a fir- nuestros amigos y personas que conocemos que son homosexuales. And the first thing that we must remind them is that they belong to God. Y lo primero que debemos recordarles es que ellos pertenecen a Dios. We want to help remind them that you don't find your identities in your desires, you find your identity in your designer. Queremos recordarles que ellos no encuentran su identidad en sus deseos, sino que encuentran su identidad en su Creador. And so when it comes to this issue, we want to constantly, lovingly, gently, but without compromise, point people back to God. Así que nosotros cuando tratamos este tema queremos de manera sin pedir excusas, nosotros enfocarnos en apuntar a las personas hacia Dios y hacerlo de manera gentil. And sometimes when we point them to God, we're going to remind them of God's truth. Y cuando les apuntamos hacia Dios, les vamos a recordar la verdad de Dios. Don't go down this road, you will reap what you sow. No sigas ese camino, vas a cosechar lo que siembras. And then sometimes we will point them to the gentleness of our God. Y a veces les vamos a apuntar también a la bondad, la gentileza de Dios. We will point them to his sacrificial love on the cross. Y vamos a apuntarle a su amor sacrificial en la cruz. We will show them his loving kindness embodied in the gospel. Y vamos a mostrarles su amor que se puede apreciar allí en el Evangelio. And so we bring to them love and truth together. Así que le llevamos a ellos amor y verdad juntos. But then secondly, we treat our unbelieving gay friends as we treat any friends. Pero en segundo lugar, tratamos a nuestros amigos homosexuales como tratamos a cualquier amigo que no es creyente. And these are instructions straight from the scriptures in 1 Corinthians chapter 5. Y esto es una instrucción que vemos en 1 Corintios capítulo 5. Paul writes this: Pablo escribe lo siguiente. I have written you in my letter not to associate with sexually immoral people. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. And then he clarifies, Y luego él aclara. not at all meaning the people of this world who are immoral, No me refería a la gente inmoral de este mundo, or the greedy and swindlers or idolaters. In that case, you would have to leave this world. o a los avaros, estafadores, idólatras, porque entonces tendríais que salir del mundo. And so when it comes to our unbelieving gay friends, Así que cuando se trata de nuestros amigos homosexuales que no son creyentes, we don't want to leave them. nosotros no queremos abandonarles, We want to bring the gospel to them. nosotros queremos llevarles el evangelio a ellos.
However, Paul has much stronger words for those who claim the name of Christ and also claim an LGBTQ Sin embargo, el identity. apóstol Pablo tiene palabras bien fuertes para aquellos que dicen que son creyentes y a la vez también tienen este estilo de vida. He says, "But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of a brother." Dice, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, avara, idólatra. If he is guilty of sexual immorality or greed or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler, not even to eat with such a one. Si es una persona inmoral, avara, idólatra, difamador o borracho, estafador, con ese ni siquiera comáis. And those are strong words because God in the New Testament makes it clear that we must protect the integrity of the body in order to take the gospel effectively to the Y world. esas son palabras fuertes porque Dios lo presenta de manera muy clara en el Nuevo Testamento que debemos proteger la integridad del Evangelio para poder llevar el Evangelio al mundo. And then lastly, Y por último, we must always remember that there is going to need to be lots of room for grace when it comes to the sexual brokenness. nosotros debemos recordar que siempre debemos dejar mucho espacio para la gracia cuando estamos lidiando con este pecado de la inmoralidad sexual, de la homosexualidad. Sexual brokenness is going to, it has probably already touched every one of our lives. El quebrantamiento sexual probablemente ya ha tocado a la vida de todos nosotros. And it's going to touch the lives of almost all of our kids Y va a tocar la vida de todos nuestros hijos, in some form. en alguna forma u otra. And so we must always point them to the resurrected Jesus. Así que siempre debemos apuntarles al Cristo resucitado. No matter what choices you've made, Sin importar la decisión que ha tomado, no matter what sin you've engaged in, sin importar el pecado en que él se ha involucrado, there is always hope in the resurrected Jesus. siempre hay esperanza en el Cristo resucitado. And we must never forget that. Y nunca podemos olvidar esto. This is a beautiful story. Esta es una historia hermosa. Her name is Rosaria Butterfield. Su nombre es Rosaria Butterfield. She was a lesbian college professor of English and women's studies at Syracuse University. Ella era una profesora de inglés en la Universidad de Syracuse, que ella era lesbiana. She was living happily with her lesbian partner, Y ella estaba viviendo felizmente con su compañera lesbiana. had success, Tenía éxito en su vida profesional. and then she met a pastor named Ken Smith. Y luego ella conoció a un pastor que se llamaba Ken Smith. He befriended her, and over 2 years of friendship, Se hizo amiga de ella y a lo largo de 2 años de amistad, Rosaria was confronted with the truth of Rosaria Jesus fue Christ. confrontada con la verdad de Jesucristo. When she put her trust in Christ. Y ella puso su confianza, su fe en Cristo. In fact, she put her trust in Christ before she left lesbianism. De hecho, ella puso su fe en Cristo antes de abandonar su estilo de vida lesbiano. And now she's the wife of a pastor, a mother of 4 children, and a homemaker. Y ahora ella es la esposa de un pastor, madre de 4 hijos, ama de casa. And she's one of the most courageous voices on this issue. Y es una de las voces más valientes con respecto a este tema. And here's one, yes. Here's one more story. This is a personal friend of ours. His name is Christopher Yuan. Y esta es la historia de un amigo personal, la historia de Christopher Yuan. Christopher was the son of Chinese immigrants. Christopher fue hijo de inmigrantes chinos. Never fit in with his American classmates when he was growing up. Nunca encajaba con sus compañeros de curso mientras él estaba creciendo. He had early exposure to pornography, Y se expuso de muy temprana edad a la pornografía. and that seemed to awaken the same-sex attractions in him. Y parece que eso fue lo que despertó esta atracción al mismo sexo en él. So while he was attending dental school, he started down a path to Así homosexuality. que mientras él estaba estudiando odontología, él siguió un camino hacia el homosexualismo. He came out to his family, and then he slowly descended into a fast-paced gay lifestyle. Él se lo comunicó a su familia y poco a poco o rápidamente descendió un estilo de vida homosexual. It was filled with all kinds of partners,
and it was also filled with all kinds of drug use. Estaba lleno de todo tipo de compañeros y también de uso de drogas. He was eventually arrested for selling drugs and was imprisoned. Eventualmente él fue arrestado por vender drogas y lo metieron en la cárcel. In prison, he found a Bible, Y en la prisión él encontró una Biblia and he started to read the Bible. y empezó a leer la It Biblia. was actually a Bible he pulled from a trash can. Y fue una Biblia que de hecho él sacó de un basurero. And after reading the Bible, Christopher Yuan gave his life to Christ. Y luego de leer la Biblia, Christopher Yuan entregó su vida al Señor. And now he teaches worldwide Y ahora él enseña en todo el mundo on his book, which he entitled Holy Sexuality. en su libro que él le puso como título Sexualidad Santa. And what these stories tell us is that Jesus is reconciling not only straight people, but gay sinners, straight sinners, all kinds of sinners. Y lo que este libro nos está contando a nosotros es que Cristo está reconciliando no solo a pecadores heterosexuales, sino también pecadores homosexuales, todo tipo de pecadores. He's reconciling them back to their heavenly Father who loves them. Y los está reconciliando con su Padre Celestial que les ama. And he's restoring to them new life through the power of the death and resurrection of Jesus. Y está restaurando estas vidas por medio del poder de la muerte y resurrección de Cristo. And that is how we should end this talk. Y así es que deberíamos terminar esta charla. Being gay is not the main issue. Ser gay no es el tema principal, Jesus is. es Jesús. Amen.